Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano y amigo, aquí Edwin Santiago en un día más donde podemos compartir la hermosa palabra del Señor, poderosa palabra de Dios. Y le doy la bienvenida al grupo. Esto se llama Regalo de Dios, es el nombre que nos dio el Señor de este ministerio. Desde entonces hemos estado predicando, enseñando, porque eso fue lo que Cristo mandó a hacer, y predicar este evangelio a todas las naciones. Y todas las naciones se refiere a nuestro vecino, al que se nos enfrenta en el camino, en el trabajo, en Walmart, a Raimundo, a todo el mundo. Hay que predicar este evangelio porque Cristo viene y viene ya. Te doy la bienvenida al grupo Regalo de Dios. Búscanos ahí en Regalo de Dios, @Regalo de Dios en YouTube. Estamos ahí, estamos en Facebook también, lo puedes buscar ahí. Y comparte estos videos porque vas a ser de bendición y vas a estar esparciendo el evangelio de Jesucristo. Y sin más preámbulo, te voy a pedir de que busques tu Biblia o prendas tu celular para irnos a Facebook, ¿sabes? Nada de eso en las redes, sino vamos a estudiar la palabra. Y yo quiero que tú lo hagas conmigo, así que busca su Biblia o prende tu celular ahí en la Biblia. Y estamos estudiando la epístola hacia los romanos que el apóstol Pablo escribe hacia los romanos, y ya tocamos el capítulo número 1. Dimos la introducción primero, dimos el capítulo número 1 y hoy vamos a comenzar y posiblemente terminar el capítulo 2 de la epístola hacia los romanos. Padre, le damos gracias por este privilegio que nos das, Señor. Glorifícate y toca, Dios mío, que tu espíritu fluya, Padre Santo, y tu palabra se esparza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que comenzamos aquí en Romanos. Búsquese ahí Romanos capítulo 2 y vamos a ir tocando verso por verso, ¿ok? Así que vaya conmigo en este viaje maravilloso para que los dos aprendamos lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y en Romanos capítulo 2, versículo 1, podemos ver que las personas que se justifican a sí mismas serán juzgadas por Dios. Pablo indica 6 grandes principios por los cuales Dios los juzgará. Y vamos a ver qué son estos 6 principios por los cuales Dios juzgará a estas personas que se justifican, que dicen: no, si yo soy bueno, no, si yo no he hecho nada malo, yo no necesito un perdón de un Dios porque yo me rijo yo mismo. Vamos a ver estos 6 principios por los cuales Dios juzgará a estas personas. Y comenzamos a leer ahí en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero usted sabe que yo quiero que usted lea eso conmigo. Así que vamos a que vayas conmigo ahí a la palabra. Y aquí estamos leyendo en Romanos capítulo versículo 1. Míralo ahí, dice: por lo cual eres inexcusable, ahí está, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y este es un tema muy importante, en este capítulo, porque en el capítulo 1 el apóstol reveló la maldad del hombre, y eso lo vimos en el capítulo 1 cuando lo estamos estudiando. Vaya ahí a @Regalo de Dios y podrá ver ese capítulo 1. Y en ese capítulo 1 el apóstol reveló la maldad del hombre. En el capítulo 2, escuche bien, se revela a los que se justifican a sí mismos. Pablo no está hablando de la salvación. El tema aquí es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. ¿Ve? Estos 6 principios de juicio no son la base de la salvación, sino que las bases para el juicio.
La Escritura presenta el Evangelio como el único medio para obtener la vida eterna. Al rechazar al Hijo de Dios, traemos sobre nosotros el juicio de Dios, y el único veredicto es el de ser declarados culpables. Si no aceptamos a Cristo, lamentablemente somos juzgados por el mismo Dios que nos ama. El mismo nos juzga. Él nos ofrece a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no lo aceptamos, nosotros mismos nos juzgamos. En Primera de Juan, vamos a buscarlo conmigo, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a buscarlo juntos. Primera de Juan está a la parte de atrás, más atrás de Romanos. Primera de Juan, capítulo 5, busquémoslos ahí. Ok, buscamos por aquí, Primera de Juan, capítulo 5, buscándolo aquí. Primera de Juan, capítulo 5, aquí está. Y quiero que usted lea conmigo. Capítulo 5, verso 12. Vamos a pasar la página. Está conmigo ahí, verso 12 yo. Y vamos a leerlo, el que dice el verso 12. Aquí está. Ahí está. ¿Qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí vemos muy claramente que si aceptamos al Hijo de Dios, Jesucristo, tenemos vida. Eso se explica por sí solo. Pero, ¿qué pasa? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso está sumamente claro. La palabra es clara. Está sumamente claro, preciso ahí. Ahí no hay lugar a dudas. Estamos ahí. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a buscar a ver qué dice. Evangelio de Juan, capítulo 5, ahí lo encontré. Versículo 24. Juan, capítulo 5, versículo 20. Míralo aquí, ahí está, claramente. Este es Jesús hablando. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy claro. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí Jesús lo deja claro. El que escucha mi palabra y me cree, y cree mi evangelio, y cree al que me envió, no va a haber condenación para esa persona. Pero el que no cree, ya ha sido juzgado. Claramente lo dice en la Biblia. No lo está diciendo Edwin Santiago. Esto lo dice la palabra del Señor en blanco y solo que dice la palabra de Dios. Es muy claro que lo dice. Así que seguimos aquí. Mira lo que dice en Juan, ahí mismo, capítulo 3. En Juan, capítulo 3. Buscarlo ahí, aquí está. Juan, capítulo 3. Versículos 16, 17 y 18. Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Vaya conmigo ahí, vamos aquí estudiando, míralo aquí. Versículos 16, 17 y 18. Ahí está el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos sabemos ese verso de la Biblia. Pero el 17 y el 18, vamos a leer qué dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18, bien importante, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice?
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Súper claro otra vez Jesús aquí, explicando que sí, yo vine enviado por mi Padre a amar al mundo, a rescatarlo de todo pecado, pero si usted cree, no es condenado. Si usted cree en mí, en que yo soy el Hijo de Dios, en que mi sangre lo limpia de todo pecado y me acepta, usted no es condenado, ¿ok? Pero dice, pero si usted no cree, ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito de Dios, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Claro, muy al hígado, como decimos en Puerto Rico, súper claro eso ahí. Si creen en el Señor, no somos condenados, pero si no creemos y lo rechazamos, ya hemos sido condenados. Y esto es lo que no se predica ni se enseña ya, ¿ok? Así que los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Podemos ser buenas personas, pero sin Cristo estamos perdidos, ¿ok? Y vamos a leer esa parte aquí en Romanos 2, en el versículo 1, donde dice en la parte final, Romanos 2, vamos para atrás. Vamos a estar leyendo la Biblia, leyendo back and forward, ¿ok? En Romanos 2. Aquí está, Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, oh hombre. Aquí la palabra oh hombre, escuche bien, aquí la palabra oh hombre es usada en sentido genérico. Aquí la palabra oh hombre es usada en un sentido genérico. Puede entenderse hombre o mujer e influye tanto a los judíos como a los gentiles, y se refiere a todos los seres humanos en general. Ya mismo en el versículo 1, la parte que dice, quien quiera que seas tú que juzgas, estamos en Romanos capítulo 2, versículo 1, la parte que dice, quien quiera que seas tú que juzgas, aquí el apóstol pasa de un término general a uno específico. La palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. Podría leerse así: quien quiera que seas tú que condenas. O sea, quien quiera que seas tú que condenas, que juzgas a tu hermano. Nuestra actitud y postura ante personas así tiene que ser la de orar por ellos para que se salven, diciéndoles que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. Yo he hablado con muchas personas y mi esposa ha sido testigo, cristiano, ¿sabe? De que alguien es un pecador, ¿ok? Alguien no conoce al Señor y escucho de sus labios, está perdido, ya no hay solución para esa persona, se lo lleva el diablo. Y yo pienso a veces, ¿y dónde está la sangre de Cristo? ¿Y dónde está el orar por esas personas? Porque en un tiempo en Santiago estuvo así y peor. Pero qué bueno que hubo personas que no me juzgaron, sino que oraron por mí, y por eso, por ende, estoy de pie. No se nos puede olvidar eso. Personas así hay que orar por ellos, ¿ok? Clamar por ellos, interceder y pedir al Espíritu Santo que los traiga a Cristo. Amén. Y la parte que dice ahí en el versículo 1, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí en el versículo 1 dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y se lo voy a enseñar. Estoy leyendo aquí en el versículo 1. Acá, ok, ahí está en inglés y en español. Míralo ahí. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está la parte final. Porque tú que juzgas haces lo mismo. La palabra en griego aquí es auta, donde proceden palabras como automóvil, etc. Cuando Pablo usa la expresión
lo mismo no quiere decir cosas idénticas, sino cosas que son tan malas ante los ojos de Dios, como las cosas que hacen los depravados y perdidos, y que son ofensivas al pecador culto y refinado. Qué curioso se escuchó eso. A veces juzgamos con ligereza, ¿ok? Y déjeme venir para aquí para que las caras. Escuche bien esto, que esto está bueno. A veces juzgamos con ligereza. Sí, Señor. Y nos olvidamos que la sangre de Cristo nos limpia y reconcilia con Dios. Lo que estaba hablando ahorita. Juzgamos con ligereza, nos olvidamos del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia. Bendito sea el Señor. Y pensamos que Dios no puede salvar al vecino porque su pecado, a nuestra opinión, es más grande que el que nosotros tuvimos. De ninguna manera. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, y a quien Dios viene, dice en Juan, Dios no le rechaza. ¿Ok? Que nunca se nos olvide eso. Nunca. Bendito sea el Señor. Cuando decimos, yo no hago ninguna de estas cosas, estamos juzgando a aquellos que no están a nuestro nivel. Cuando juzgamos a otras personas y decimos, ya, ¿en serio él hizo eso? Y nosotros, si pensamos en nuestra vida entera, decimos, ya, pero él dice cosas peores. Pero cuando juzgamos a esas personas, nosotros mismos nos convertimos en los que lo mandamos al infierno. Imagínese usted, no le damos la oportunidad de que se reconcilien con Jesucristo. En algunas iglesias, escuchen bien esto, en algunas iglesias señalan a los que fuman, pero pasan por alto la chismografía de todos los que están en la iglesia, la mayoría. Yo sé que por esto no va a haber muchos amenes, porque es así. A veces criticamos mucho en las mismas iglesias que si el hermano esto, que si el hermano aquello, pero el chisme, la chismografía, esa no la señalamos, esa es la que dejamos que rija en los altares, y tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús, porque el chisme es pecado. Alaba. ¿Okay? Dios nos está diciendo que si nosotros juzgamos a los demás con nuestras propias normas, escuche bien, Él también tiene ese derecho. Si nosotros juzgamos a personas con nuestras propias normas y decimos tú estás bien y tú estás mal, Dios tiene el mismo derecho de juzgarnos a nosotros con sus normas. Si pudiéramos vernos como Dios nos ve, créame que no juzgaríamos, porque Dios ve todas nuestras faltas, todo lo malo que somos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, nuestras pasiones desordenadas. Dios ve todo eso. Y no nos juzga, sino que nos ama y nos perdona. ¿De qué diferente es el amor de Dios y la mente de Dios? ¿Okay? En el versículo 2 del capítulo 2, Pablo indica el primer gran principio. Le dije que iban a haber 6 principios por los cuales Dios iba a juzgar al hombre. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 2, está el primer gran principio, ¿ok? Así que podemos leerlo en el capítulo 2, versículo 2. Vamos conmigo ahí. Vamos a encontrar el primer gran principio, déjalo ahí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahí está. Es según verdad. Hay personas que viven en un mundo imaginario y no quieren oír la verdad del evangelio. Y son personas de la iglesia a veces, ¿sabes? Algunos estudian la Biblia, pero cuando lo hacen no quieren aceptar y aplicar lo que ella dice. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo que acabamos de leer ahí mismo. Es según verdad. Estos son los principios de juicio y no de salvación. ¿Ok? Son los principios de juicios y no de salvación.
Entonces aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, vamos a buscarlo ahí. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Vamos a buscarlo ahí. Hechos capítulo 17, estamos aquí. Hechos capítulo 17, versículo 31. Vamos a leerlo juntos. ¿Okay? Versículo 31. Aquí estamos. Vamos a enviarlo ahí para que... Hechos capítulo 17, versículo 31. Esta está la parte de arriba aquí. ¿Okay? Mírelo. Ahí está. Ahí está. Versículo 31. Mira lo que dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. O sea, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia. ¿Con qué? Con justicia por aquel varón, quien Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Ahí está, amigo que me escuchas. Dios ha designado un día, ¿ok? Donde juzgará al mundo. Pablo había debatido con Félix, ¿ok?, la justicia y el juicio venidero. Esto es lo que acabamos de leer. Y Pablo estaba hablando a Félix. ¿Quién era Félix? Félix era un procurador, como una especie de gobernante que había. Y cuando Pablo, él había pedido un encuentro, una reunión con el César, porque él era ciudadano romano y lo estaban acusando con muchas mentiras. Dijo: quiero una audiencia con el César. Pero antes de llegar el César, llega ante Félix. Y aquí Pablo empieza a predicarle a Félix y Félix se turba, ¿ok? Y Pablo le predica la palabra a Félix. Félix se sobresaltó muchísimo con esto, pero no quiso oír otro sermón. El juicio de Dios es un contraste con el juicio del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos y su juicio es parcial y prematuro. Ese es el juicio del hombre. El hombre no tiene el conocimiento completo porque no es Dios, no puede ver todas las cosas, pero Dios es diferente en el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos, toda nuestra vida, adelante, atrás, al revés, al derecho, de aquí a 1000, a 20 años, a 30. Dios sabe todas las cosas que van a acontecer. Por eso su juicio es muy diferente al juicio del hombre. En Daniel capítulo 5, versículo 27, vamos a buscarlo, eso está por acá atrás. Daniel capítulo 25, versículo 27. Está por acá atrás. Daniel, vamos a buscar por aquí. Daniel capítulo 25, que aquí estamos cerca. Daniel capítulo 25, versículos 17 o 27 era. En el capítulo 25. No, perdón. Daniel capítulo 5. El capítulo 5, perdón. Daniel capítulo 5, versículo 27, dice, aquí está. Ok. Capítulo 25, versículo 27, vamos a leer. Te lo lea conmigo. Capítulo 25, versículo 27. ¿Okay? Capítulo 5, versículo 27. Ahí está, ahí vamos, mírelo ahí. ¿Qué dice? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Nunca vamos a estar a la altura de Dios. Cristo nos lleva a esa altura. Cristo nos justifica. Cristo nos da el alcance delante de un Dios.
la sangre de Cristo, más ninguna hace esa labor por nosotros, ¿ok? Eso nos tiene que quedar bien claro. Bien claro. Dios juzgará al hombre por lo que él es en sus ojos. Por eso Dios juzgará al hombre, por lo que el hombre es en los ojos de Dios. ¿Ok? Vamos a leer ahí el capítulo 2, el versículo 3. Nos estamos leyendo aquí en el libro de los Romanos. Vamos ahí, seguimos aquí leyendo la palabra del Señor. Vamos a estar back and forth, le dije, para leer y escudriñar las escrituras. Versículo 3 dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Qué tremendo está esa lectura. Qué tremendo está eso, Dios mío. Para que la lea conmigo. El versículo 3. Aquí está, versículo 3 del capítulo 2. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Veamos 4 maneras que el hombre piensa que se puede escapar de un juicio. Vamos a ver 4 formas que el hombre piense que se puede escapar del juicio. 4 formas, ¿ok? Y vamos a tocarlas conmigo en esto. Quiero que usted las vea conmigo ahí, ¿ok? Vamos a acercar un poquito más, aquí estamos. 4 formas. Forma número 1, que el hombre piense que se puede escapar de un juicio: que su ofensa no será descubierta. En el mundo terrenal, si nosotros hacemos algo, tenemos una ofensa, violamos la ley, vamos a ser descubiertos tarde o temprano, porque la ley nos va a encontrar, la justicia nos va a encontrar. Número 2, si es descubierto, piensa que puede escapar a las autoridades. Difícil. Es muy difícil, ahora como están las cosas, difícil que escapemos de las autoridades. Pero el hombre piensa esto en su mente. Si llega a ser arrestado, puede salir libre gracias a alguna falla técnica en la conducción de su juicio. Han visto casos así, pero pocos. Si lo llegan a condenar, tal vez él pueda escapar de la prisión y permanecer oculto. ¿Ok? Esto, les digo, estos cuatro posibles escapatorias del juicio del hombre, de un hombre común y corriente, para ahora compararlas con el juicio de Dios. Ninguno de esos caminos está abierto cuando lleguemos ante Dios y seamos juzgados. Ninguno de esos caminos. Su ofensa será descubierta. Créame, su ofensa será descubierta. No podemos escapar a su autoridad. ¿Okay? No habrá ninguna falla técnica en el juicio y nunca se escapará de la presión. Imagínese usted, si estamos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Posible escaparse de ese juicio, posible escaparse de la presencia de Dios. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Eso dice en Hebreos. ¿Cómo se va a escapar si despreciamos al Hijo de Dios? Si despreciamos el camino que Dios mismo creó para que usted y yo tengamos una relación con Él. Vamos a leer aquí el versículo 4. Pero aquí lo lea conmigo, el versículo 4. Tengo la parte arriba aquí en la Biblia. El versículo 4. Aquí está. Ahí está, leemos. Mira ahí. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios es algo grande, ¿ok? Es algo bello. Y yo pienso, amigo que me escuchas, joven, que nos convendría aceptar de rodillas su bondad. Y un ejemplo de esto lo vemos en David. David estaba preocupado
en la forma en que prosperaban los malos. Dios parecía que no hacía nada. Esto vemos en David. Y vamos a leerlo, ¿ok? Vamos allá en el Salmo 73. Vea conmigo ahí, Salmo 73. Vamos a buscarlo ahí. Vamos a ver que David estaba preocupado porque veía que los impíos prosperaban. Ese Señor, ¿pero qué pasa? ¿Acaso tú no ves lo que está pasando? ¿Acaso tú no ves la injusticia? Pero Dios se la sabe toda, créeme. Todas, toditas, ninguna se le escapa. Y vamos a ver lo que dice aquí, ¿ok? Vamos a ver lo que dice aquí. La palabra del Señor. Usted lo va a leer conmigo ahí. ¿Ok? Y va a ser en Salmo 73, versículos 3, 4. Vamos a empezar por esos dos. Salmo 73, versículos 3 y 4. Ahí está. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Este es David hablando, ¿ok? Leemos el versículo 5, el 9 y el 17. Vamos a ver el versículo 5. ¿Qué dice? El versículo 5 dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y vamos al versículo 9 ahí, que está más abajito, míralo ahí. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este es David quejándose delante del Señor, bendito sea Dios. Pero miren lo que dice el versículo 17, ahí más abajito, miren lo que dice, ¿verdad? Qué lindo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahí David entendió que Dios tenía todo el control. Que por un tiempo iba a estar así, pero cuando Dios metiera su mano, hasta ahí iba a llegar el abuso, como decimos en Puerto Rico. ¿Ok? Amigo oyente, ellos serán juzgados. Necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque Dios juzgará. Viene el juicio de Dios. Y necesitamos un Salvador. ¿Qué Salvador? Cristo. Jesucristo el Mesías. ¿Okay? Que está ahora mismo a la diestra de Dios. Estarlo como nuestro único exclusivo Salvador. ¿Okay? Leamos el versículo 5 en Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos aquí. Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos aquí. Romanos capítulo 2, versículo 5. Aquí llegamos. Romanos 2, 5. Vamos a leer qué dice ahí. Lectura. Romanos 2, 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que sí, mira lo que dice aquí, claro. Pero por tu dureza, muchas personas son duros y no quieren aceptar el mensaje ni a Cristo. Y por tu corazón no arrepentido, hay que arrepentirse y reconocer que son pecadores. Atesoras para ti mismo que ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos claramente de que si no aceptamos a Dios Salvador, atesoramos ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Tenemos que Dios nos pregunta y nos dice: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Así de sencillo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Muchas personas saben que Dios ha sido bondadoso, aún no cristianos. Muchas personas saben que Dios ha sido bueno y bondadoso con ellos. Dios les ha bendecido, pero eso no los ha traído a Él. Esto hace que el juicio sea peor, porque sabiendo hacer el bien no lo hacen.
sabiendo que hay un Dios poderoso que hay que seguir y servirle, no lo reconocen en sus vidas. La bondad de Dios nos tendría que llevar al arrepentimiento. Okay, leamos ahí el versículo 6 aquí en Romanos 2, versículo 6. Versículo 6, aquí seguimos leyendo, mira, por aquí vamos. Romanos 2, versículo 6, ahí está. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí en este versículo 6, este es el segundo, escuche bien, el segundo gran principio. Dios recompensará a cada hombre según sus obras. Lo acabamos de leer. Justicia absoluta es el criterio utilizado en el juicio de Dios. Y aquí lo podemos ver en el ejemplo de Cornelio, un hombre bueno, y sin embargo estaba perdido. ¿Qué era Cornelio? Aquel centurión que Pedro fue a predicarle, un hombre bueno, un hombre que no había roto un plato, ¿okay? Pero estaba perdido. ¿Okay? Damos el verso 7, ¿ok? Verso 7, vamos ahí. Verso 7, lo leemos aquí. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna, ¿ok? Tenemos una serie de cosas que serán juzgadas. Y vamos a leer ahora desde el versículo 8 hasta el 11, y usted lo va a ir conmigo aquí. Vamos a desmenuzar esto hasta el 11, del 8 al 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para Dios. Muy claro que lo dice ahí. No hay acepción de personas para con Dios. Y en ese versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios, tenemos el tercer principio por el cual viene el juicio de Dios. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. ¿Ok? No hay acepción de personas. Y eso lo vemos en Deuteronomios. ¿Ok? Eso lo vemos en Deuteronomios capítulo 10. Y voy para atrás, voy a buscarlo, porque quiero que usted vea esto en la palabra del Señor. En Deuteronomios capítulo 10. Aquí estamos. Deuteronomios capítulo 10. Versículo 17. Aquí está, Deuteronomio, versículo 17. Mira lo que dice. Lo voy a los dedos aquí para que lo lea. Mira lo que dice. Míralo aquí. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, ¿ok? Y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí está claro. Dios no hace acepción de personas. A Dios no se le puede comprar, amigo que me escuchas. Él no hace acepción de personas. La justicia tiene los ojos vendados, no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. ¿Okay? Para ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. Tenemos un Salvador o no tenemos a un Salvador. Así de sencillo. O tenemos un Salvador o no tenemos un Salvador. No hay otra vía, no hay otro puente, no hay otra forma de llegar al Padre. ¿Ok? Y seguimos aquí en Romanos
capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12 que usted está leyendo conmigo. O sea, estamos haciendo esto juntos. Vamos a leer este versículo 12. Aquí está. Y vamos a buscarlo rápidamente. Versículo 12 dice, ahí está. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Escuche bien. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este es otro gran principio por el cual Dios juzgará hoy. Leamos el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores. Los paganos están perdidos sin la ley. La gente está perdida porque son pecadores, y es la condición que se encuentra toda la humanidad. En el verso 15, en el verso 15 encontramos el quinto de los grandes principios, pero vamos a leer ahí del versículo 14 y el 15. Ahí mismo vaya conmigo ahí. Versículo 14 y el 15. Leemos. Ahí es. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde? En sus corazones. Dando testimonio su conciencia, escuche bien, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué tremendo está eso. Y en el versículo 15 encontramos el quinto de los grandes principios. Dios juzgará a los paganos por su propia conciencia. Dios los juzgará por su propia conciencia. Qué tremendo. Y leamos ahí el 16 porque esto está bueno. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta es la norma, escuche bien. Esta es la norma o base para el juicio. La idea de que yo seré salvo porque soy un hombre bueno, aquí no es válida, realmente. Aquí no es válida. Dios juzgará a los que se creen ser buenos. Y lo hará basándose en lo que hizo Cristo en lo profundo del corazón humano. Todo será revelado en el juicio, absolutamente todo. No tan siquiera lo bueno nada más, lo malo, lo escondido, lo oculto, absolutamente todo. Malos pensamientos, secretos, pasiones desordenadas, bueno, etc. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a Cristo, porque sin Él no vamos a poder pasar ese juicio. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Yo creo que eso ahora se entiende un poco mejor. Dios juzgará a los religiosos, ¿ok? Y a los judíos, especialmente. Ellos serán juzgados. La religión de los judíos es dada por Dios mismo. Escuche bien. Vamos a leer ahí el versículo 17 y el versículo 18. Vaya conmigo ahí. Vamos a leerlo. Versículo 17 y el versículo 18. Mira aquí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por ley apruebas lo mejor. ¿Ok? Esas eran las cosas de las cuales se podían jactar. Y Pablo habla sobre el hombre religioso. ¿Por qué? Porque él lo conocía muy bien. Él mismo había sido uno de ellos. Pablo era un religioso antes. Gamaliel era su maestro, uno de los próceres del Sanedrín. Pablo había sido uno de ellos. Él había sido miembro del judaísmo de la nación de Israel. Creemos que esa es la única religión de parte de Dios dada a los hombres.
porque no consideramos el cristianismo como una religión. De ninguna manera. Lo consideramos una persona. Usted tiene o no tiene a Cristo. Así de sencillo. ¿Tenemos o no tenemos a Cristo? Leamos ahí mismo, ya que estamos en el verso 19 y el verso 20. Pero ahí está. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y el 20 dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo mira a ese hombre y le hace una serie de preguntas que comienzan en el versículo 21. Y lo podemos ver ahí. Vamos a leer el versículo 21. Dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor? Es una pregunta que yo le quiero hacer a usted y yo mismo me la voy a hacer también. ¿Estamos viviendo a la voluntad de Dios? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo el trabajo? ¿Estamos viviendo y aplicándolo todo lo que dice el libro? Es una buena pregunta que nos confronte en este día precioso. ¿O estamos haciendo una profesión de todo eso? Solamente profesamos, pero no lo aplicamos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a los principios bíblicos? ¿Los estamos cumpliendo? Hagas esa pregunta el día de hoy, amigo que me escuchas. Y si no, arrepintámonos delante de su presencia para poder ser efectivo cuando salgamos a predicar y llevar esperanza al perdido. Durante más de un milenio, estas personas, escuche bien, estoy hablando de los judíos, no pudieron cumplir todos los decretos y normas establecidas por Dios, ni podrán. Y usted sabe que nosotros tampoco podemos hacerlo. La religión no salva, solo Cristo salva. Repito, la religión no salva, solo Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra membresía en la iglesia no salva. Nuestra membresía en la iglesia no salva. Cristo es el Salvador. ¿Tenemos a Cristo o no lo tenemos? Así de sencillo. ¿Tenemos a Cristo o no lo tenemos? A mí no me salva la iglesia, a mí no me salva el apostolado, a mí no me salva que soy evangelista, a mí no me salva lo bien que canto, lo bien que toco el piano. Nada de eso salva. A mí no me salva que yo vaya al culto de oración y me arrodille 20 horas, nada de eso. Lo que salva es la sangre de Cristo por gracia. Que nunca se nos olvide eso. ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? Period. Punto. Y se acabó. Vamos a ir a leer el versículo 22. Ya estamos terminando. Esto está bueno, ¿sabes? Voy conmigo a leer el versículo 22. Ahí. El versículo 22. Ahí está. Miren. Subiste un poquito. Ahí está. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Tú que abominas de los oídos. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En nuestros días, amigo que me escuchas, hay creyentes involucrados en ciertos negocios que en realidad son condenados por sus iglesias, pero en sus negocios lo practican. El apóstol Pablo toma 3 pecados comunes y estos son los más comunes en nuestros días, aún entre creyentes. ¿Ok? Vamos a leer eso. 3 pecados comunes en nuestros días y aún entre creyentes. ¿Cuáles son esos 3, Edwin? Ahora los vamos aquí a mencionar. Y déjeme aquí para que me vea cuando lo estamos mencionando. Dice, número 1, la inmoralidad. Es un pecado cometido contra otros. La sensualidad, un pecado cometido contra uno mismo. La idolatría, un pecado contra Dios. Cuidémonos de estos 3 pecados porque somos libros abiertos delante
de todo el mundo. Cuidémonos de la inmoralidad, de la sensualidad y de la idolatría. Repito, en la inmoralidad es un pecado cometido contra otros. La sensualidad, cometemos un pecado contra nosotros mismos. Y la idolatría, cometemos un pecado contra Dios. Amén. Leamos aquí entonces el versículo 23 y el 24. Ya estamos terminando. Ha sido tremendo, se me ha ido el tiempo rápido. Y esto es porque nos estamos gozando aquí. Mira, el versículo 23 y el 24 está. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos son los pecados que Pablo está mencionando aquí. Pablo trata algo de vital importancia en el versículo 25. ¿Y qué dice el versículo 25 de hoy? Pues en verdad la circuncisión aprovecha, escucha bien esto, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Eso está bien claro, ¿ok? Vamos a explicar esto bien chévere. ¿Qué era la circuncisión? Vamos a explicar esto. La circuncisión era la señal del sistema mosaico. Eso era todo lo que era. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno. Era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre tenía que creer en algo. Para ellos, el transgredir la ley y ser circuncidado en realidad cambiaba la situación y traía descrédito. Y lo que debía ser sagrado se volvía impuro, que lo acabamos de leer. Escuche bien esto. El bautismo es precisamente un sacramento de la iglesia. Y yo sé que aquí a muchos se les va a parar los pelos, pero escuche bien y sígame con mucho cuidado. Hay denominaciones que practican el bautismo por aspersión. Para nosotros, la inmersión lo manifiesta mejor. El bautismo es la expresión pública de la obra de Dios en una persona. ¿Estamos de acuerdo aquí, verdad? Pero es una burla, escuche bien, si la persona que es bautizada no da evidencia de haber sido salva. Imagínese usted. Para que usted vea que no es el simbolismo, lo que se hace, no es en sí el bautismo, es lo que pasa después del bautismo, de que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, es como si hubiéramos sido circuncidados y seguimos haciendo la charlatanería que uno hace. De nada valió la circuncisión, viene a ser pecado, viene a ser una abominación. Hay personas que dicen ser cristianos y su forma de vivir trae descrédito a la causa de Jesucristo. Ustedes conocen a muchos, ¿no? Bájala. Ponen en ridículo la membresía de su iglesia, y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Qué tremendo. Leamos aquí el versículo 26, leámoslo conmigo ahí. A la parte de arriba, el versículo 26. Esta es la otra página. Voy a pasar la página que lo tengo en la otra página. Aquí está. Ahí está, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y voy a dar un ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo de matrimonio, ¿quiere decir que vuelva a ser soltero o soltera? No, de ninguna manera. Si una mujer o un hombre pierde su anillo de matrimonio, eso no significa que ya es soltero o soltera porque perdió el anillo de matrimonio, de ninguna manera. El matrimonio es mucho más que un anillo de matrimonio, aunque este es un símbolo del mismo. Leamos el versículo 27. Vamos a ir al versículo 27. Versículo 27. Vamos a leerlo aquí. Aquí está, versículo 27. Venlo ahí.
Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo que Pablo dice aquí, escuche bien, es que el llevar el anillo de matrimonio habla de algo sagrado, y el ser infiel con aquello que representa hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Tremendo está esto. Esto está, olvídese. La circuncisión debe representar algo. La circuncisión es en realidad en el corazón. Así como el anillo no significa nada si no se cumple los votos que se prometieron al casarse, la circuncisión es en el corazón, es un cambio de pensamiento, es seguir a Cristo, es amarlo, es hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Dicen amén. Mira lo que dice, y vamos para atrás otra vez. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 10. Vamos para allá atrás otra vez. Deuteronomio capítulo 10. Está por acá atrás. Estamos, llegando, gloria. Deuteronomio capítulo 10. Dice, capítulo 10, versículo 16. Y vamos a leerlo juntos, porque estamos haciendo todo esto juntos para que ustedes vean que estamos leyendo la palabra del Señor y no nos inventamos nada. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Míralo aquí. Míralo aquí. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué dice? El prepucio de vuestro corazón. ¿Ok? Y no endurezcamos más la cerviz. O sea, acéptame, te amo, te busco, te llamo, toco a tu puerta. Y si me respondes, cenaré contigo y estaré contigo hasta el fin de tus días. Acéptame. Dios nos pregunta qué vamos a hacer con el Hijo de Dios. Con mi Hijo. Esa es la pregunta que nos hace Dios en este día precioso. Y leamos ahí para terminar el versículo 28 y el 29 para cerrar con broche. Todo eso que yo sé que usted se ha gozado y yo también me he gozado muchísimo. Romanos 2, versículos 28 y 29. Aquí está, la parte de arriba. Aquí estamos, leemos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que es un cambio en el corazón, lo que cambia, lo que restaura, lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios, ¿ok? Un corazón. Esto es lo que Dios dijo a estas personas. Bendito sea el Señor. Cambio del corazón completamente. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un privilegio compartir la palabra del Señor en la epístola de los Romanos y te espero con mucho amor y mucho cariño en la próxima, en el capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.